las dos salas, lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bien, bueno, seguimos entrando gente. ¿Ves? Esto no es cómodo en sentido que yo... Bueno, yo largo y los que llegaron tarde ya, no sé. Bueno, empecemos con el tema de la asignatura. Un poquito, el tema, primero, algunos veía algunas preguntas por el chat, pero no he podido ver todas. No puedo estar viendo el chat tampoco y haciendo entrar en dos salas y todo lo demás. Me preguntaban si las clases teóricas, ustedes tienen que cursar en esta asignatura, tienen que ir a una clase teórica y a una práctica que supuestamente ya han elegido cada uno, se han matriculado en el aula de las clases prácticas en la que han elegido. Y tienen que ir a una de las teorías, ¿estamos? Las teorías son virtuales, de modalidad virtual, no híbridas, ¿estamos? Sí, profe. Bien, bien. Las prácticas son híbridas y ya están indicadas, ya creo que han estado con los profesores y han indicado de que van a estar esta semana documentos impares y en la que viene los documentos pares en la presencialidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estoy por sacarla. Bien. La materia se puede regularizar o promocionar. La regularidad va a ser aprobar los dos parciales o sus respectivos recuperatorios con 50 puntos o más. Eso para regularidad. ¿Estamos? Para el que quiera promocionar, deberá aprobar dos parciales prácticos y un parcial teórico con 70 puntos o más. La cartilla teórica será colocada en el aula de teoría, ya la van a encontrar ahí. No es una cartilla muy amplia, así que a estudiar eso para el parcial teórico. Y para ir viendo también los temas que vamos empezando a tratar ahora en las primeras clases. Es una materia eminentemente práctica, o sea, ustedes tienen que prestarle mucha atención a la práctica. Es una sugerencia, una recomendación. O sea, vamos a trabajar con el diseño de algoritmos, diseñar algoritmos, ya vamos a ver de qué se trata. Y los parciales prácticos a los que me refiero van a ser el planteamiento de un problema y ustedes diseñarán el algoritmo para resolución del mismo. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre esto, sobre regularidad y las clases y demás? No, Inge. No, profe. Sí, había una pregunta. Bueno, capaz que se ha confundido porque antes era así, pero yo decido que sea así, ¿me entiendes? O sea, van a ser los parciales prácticos y al final el parcial teórico. O sea que el parcial teórico, en definitiva, lo va a hacer aquellos que vengan promocionando los dos parciales. Los otros que vienen regularizando directamente no.
¿me entiendes? O sea que ese teórico va a ser para los que vengan promocionando. Bien. El teórico sería al final de la cursada, ¿verdad, profe? Claro, al final, porque ahí tenemos la situación de quién es la gente que viene promocionando, entonces esa gente va a rendir el teórico, porque la gente que regulariza va al examen final, en donde el examen final consta de la teoría, justamente. O sea, el alumno regular va a un examen final y en el examen final se le toma la teoría, así que no tiene sentido que él esté tomando para al regular la teoría, si ha perdido la opción de promoción esa persona, ¿estamos? O sea que se le va a tomar al que viene promocionando. Ay. ¿Profe? A ver, chicos, discúlpenme un minutito. Porque alguien está llamándome insistentemente y voy a tener que ver qué pasa. ¿Me esperan un minutito, por favor? Vuelta. Bien. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ajá. Sí, el material de teoría, Sí. ¿usted lo comparte por el CUP o tenemos Sí, que en el retirarlo? CUP va a estar una cartilla, es como les decía, no es muy grande y también le ponemos un libro como para que ustedes si quieren consultar, pero es una cartilla que no es muy extensa. ¿Está? Ah, bien. ¿Eso lo sube al finalizar la clase? Al CUP, al aula de CUP de la teoría, al aula de la de la teoría, ¿está? Dice que tienen acceso todos, ¿está? Ah, bueno, profe, porque todavía no aparece nada en el CUP, por eso le preguntaba. No sé qué me pasa aquí. Dije, no sé si será Se le escucha El enlace, entrecortado. ya voy a destapar eso, es estas diapositivas que vamos a ver hoy, las diapositivas. Uy, qué macana, eso ya no sé por qué. Inge, no sé si es en internet, pero se le escucha entrecortado a veces. No sé si será el wifi. Ay, bueno, sonamos con eso. No sé qué decirles. Bueno, vamos a seguir a ver qué pasa. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar viendo lo que significa el término informática, chicos. Informática, si analizamos la palabra, podría ser la combinación de información, que es la adquisición de conocimientos, y la unión de información y automática, ¿está? O sea, que es el modo de generar esa información. De allí surgiría el término informática, como una primera definición. Tenemos varias definiciones, ya que también se le trata la informática como una ciencia, ¿no?, que trata racionalmente el estudio de la información provista por las máquinas automáticas y que impactan en el medio de comunicación. Eso según la Academia Francesa. Entonces es considerada una ciencia. También tenemos la definición que es un conjunto de disciplinas, al ser una ciencia, un conjunto de disciplinas y tecnologías para el tratamiento sistemático y automático de la información, considerado como un medio para el conocimiento y la toma de decisiones y con vista a su conservación en el tiempo y su comunicación en el espacio. O sea, esa es otra definición muy completa. Ustedes hoy por hoy, si analizan lo que es la informática, realmente es una ciencia transversal que abarca y está presente dando apoyo a todas las demás ciencias, porque hoy por hoy vemos que la informática está presente en todas las otras ciencias, prestando su colaboración en el tratamiento automático de la información, como todos sabemos. La informática, entonces, es la ciencia que estudia el análisis y resolución de problemas utilizando computadoras.
la ciencia que estudia el análisis y resolución de problemas utilizando computadoras. Hacia ahí es donde vamos nuestro objetivo. La palabra ciencia la relaciona entonces con una metodología fundamentada y racional para el estudio y solución de los problemas. La informática, entonces, como disciplina científica, tiene como teoría central a la teoría de la computabilidad o teoría de los algoritmos. Esa es su base. También se apoya sobre otras teorías que constituyen el cuerpo o corpus de esta disciplina informática, que son la teoría general de sistemas, la cibernética, la teoría de la información, la teoría de los lenguajes formales, teorías matemáticas y lógicas. Todas estas teorías son el corpus de la disciplina informática. Pero la principal es la teoría de la computabilidad o también llamada teoría de los algoritmos. Como decíamos ahí en las anteriores definiciones, es la ciencia que trata la resolución de problemas, pero la resolución de problemas con computadoras. Nosotros en nuestra vida cotidiana podemos encontrar diferentes tipos de problemas. Podemos encontrar problemas que buscan respuestas. Se tratan de encontrar algo que se desconoce. Problemas que no interesa mucho la forma en que lo hago, pero yo tengo que encontrar una solución. Podría estar hablando de realizar, de saber cuántas palabras hay en un texto. Yo quiero saber eso, o por ejemplo quiero hacer la bisectriz, trazar la bisectriz de una línea. Entonces para ahí voy a agarrar un compás, una regla, un escuadro y voy a buscar la bisectriz. Entonces puedo llegar a esos problemas de diferentes, a la solución, digamos, esas respuestas, de diferentes formas. Esos abarcarían esos tipos de problemas. Después podría haber problemas que buscan pruebas. En este caso, como que ya se conoce la respuesta y debo demostrar eso. Por ejemplo, yo digo, el problema se enuncia, hay 720 maneras de colocar 6 libros en fila. Eso es una afirmación que yo tengo. Y entonces aquí, en estos problemas que buscan pruebas, yo debo probar esa afirmación. Pero a nosotros en realidad los problemas para resolución con computadoras no abarcarían este tipo de problemas. No son problemas que buscan respuestas como los hemos descrito ahí, porque ahí la respuesta en nuestro caso la tiene que dar la computadora. No quien interactúa, sino la computadora me da la respuesta. Los problemas de computación no son problemas que buscan pruebas, porque nuevamente esos eran, teniendo yo una afirmación de algo, yo estoy probando que eso es verdad. Entonces no es también un tipo de problema que busca prueba. Los problemas de computación o con computadoras son problemas que buscan métodos. O sea, yo debo diseñar un método mediante el cual se derive la respuesta, porque la respuesta me la tiene que dar la computadora. La computadora es la que me da la respuesta final al problema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y como la computadora es la que me tiene que dar la respuesta, tienen que ser esos métodos especiales, deben cumplir con ciertas características para que la computadora pueda darme esa solución. Entonces nosotros tenemos un problema, debemos encontrar un método y la computadora me da la respuesta. Hacia ahí vamos. Entonces, es necesario expresar ese método de una forma que la computadora pueda operarlo, ejecutarlo, como quieran decir, y darme la respuesta. Si bien nosotros no vamos a llegar a esa instancia, pero más o menos vamos a trabajar con alguna herramienta que nos pueda visualizar ese resultado. Entonces, tenemos un problema. A través de la heurística vamos a trabajar con ciertas metodologías, con cierto método para diseñar el método o algoritmo.
¿está? Porque los problemas que utilizan la computadora necesitan elaborar un método, o también denominado algoritmo, que lo vamos a llamar. Después, una vez que nosotros tenemos diseñado ese algoritmo, lo vamos a codificar. La codificación implica que yo exprese ese algoritmo en un lenguaje de programación. En un lenguaje de programación. Una vez que yo expreso ese algoritmo en un lenguaje de programación, ¿qué obtengo como resultado? Un programa. O sea, obtengo un programa. Y ese programa es ejecutado por la computadora y obtengo entonces los resultados esperados. Ese sería todo el camino completo, ¿está? Nosotros en esta materia vamos a trabajar mucho, no con toda la línea, porque nosotros vamos a trabajar hasta la elaboración del método, porque no llegamos a poder ver un lenguaje de programación específico. Entonces no vamos a poder programar en un lenguaje de programación específico que podría ser C, Pascal, Java. Bueno, hay muchos lenguajes de programación con los que obtendríamos el programa y lo ejecutaríamos. Entonces nos vamos a dedicar a diseñar el algoritmo, que es, digamos, algo muy importante, porque después ese algoritmo faltaría nada más traducirlo a una sintaxis de un lenguaje de programación, y eso debería ya ejecutarse en la máquina. Lo más complejo es elaborar un buen algoritmo. Hasta ahí vamos a llegar. Y lo que sí vamos a utilizar, que no sé si los profes de práctica ya les han dicho algo, es una herramienta que se llama el PCIN, que nos va a permitir pasar nuestro algoritmo, porque ya vamos a ir a ver más adelante que el algoritmo o método ese que nosotros vamos a diseñar durante toda la asignatura, lo podemos representar o expresar, mejor dicho, a través de diferentes cosas. Puede ser el mismo lenguaje natural con el que hablamos, yo puedo ir escribiendo paso a paso mi algoritmo, puede ser a través de un diagrama de flujo, a través de un pseudocódigo. Bueno, esa herramienta que nosotros vamos a ver en la asignatura, el PCIN, nos va a permitir expresarlo a través de un pseudocódigo y nos va a permitir poder verlo en ejecución. Si bien no es un lenguaje de programación en sí, esa herramienta nos va a permitir ver un poquito más allá que en la elaboración del algoritmo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, ese es el camino que se debe seguir para la resolución de un problema con computadoras. Vamos entonces a ver claramente la definición del algoritmo, o sea, del método ese que es nuestro objetivo. Nosotros estamos en búsqueda estamos hablando de problemas con computadora. Esos problemas que buscan un método o un algoritmo. El algoritmo entonces lo podemos definir como un conjunto finito de instrucciones que especifican una secuencia ordenada de operaciones que deben estar exentas de ambigüedades para resolver un problema específico o clase de problemas. En esta definición de algoritmo comprende en su interior diferentes propiedades, en sí están insertas ahí en esa definición las propiedades que debe cumplir un algoritmo. Dice un conjunto finito de instrucciones, ahí me habla del tema de finito, que tiene que tener un fin, que es una secuencia ordenada de operaciones o pasos, como le queramos decir, secuencia ordenada, exenta de ambigüedades para resolver un problema específico o clase de problemas. Ya vamos a ir viendo entonces. Sí. Bien, exenta que no debe tener. Exento significa que no debe tener ambigüedades. Y ambigüedades significa que no puede ser interpretado de más de una forma. O sea, cuando es algo ambiguo,
Yo digo, es algo que puedo ser interpretado de diferentes maneras. Entonces, esto debe ser exento de ambigüedades, no debe ser ambiguo, en realidad. No debe ser ambiguo la operación o la instrucción que yo coloque en mi algoritmo. Ya vamos a ver ejemplos, ¿está? Entonces, el algoritmo es un método para la solución de un problema. Eso es lo que nosotros vamos a diseñar. Aquí están las propiedades. Entonces, de nuevo, vamos analizando cada una de las partes de la definición que nos llevan a las propiedades de los algoritmos. Un algoritmo, entonces, es una secuencia ordenada de pasos elementales. Debe tener una instrucción inicial y única, y cada instrucción debe tener un sucesor, o sea, que nos va dando el orden de ejecución o nos va dando la secuencialidad, que es la propiedad del algoritmo. Yo tengo una instrucción inicial, después debo seguir con la segunda, después así con la siguiente, hasta que debo finalizar también, ¿no? Pero hay una secuencia que debo cumplir. Exento de ambigüedad significa que cada vez que se presente su ejecución, el algoritmo, o sea, cada vez que nosotros lo ejecutemos, nos tendría que dar en realidad los mismos datos, con los mismos datos de entrada, obtener los mismos resultados. Eso es ausencia de ambigüedades, se podría expresar. Ya vamos a ver otros ejemplos más concretos. Lo que apunta aquí es que cuando yo defina mis pasos, la computadora no puede tomar decisiones. O sea, tal vez el hombre ante cierta expresión pueda entenderlo de una manera u otra, pero la computadora yo le tengo que ser precisa en las indicaciones o en las órdenes que le doy. Entonces no puedo describir algo ambiguo para que la computadora lo entienda. ¿Estamos? A eso se refiere. Que lleva a la solución de un problema dado en un tiempo finito. O sea, esa es otra propiedad que es la finitud en un algoritmo o la limitación. Un algoritmo es finito en tamaño y tiempo. Esa es la propiedad de finito. O sea, la ejecución de un algoritmo debe finalizar en un momento. Después que se ha realizado una cantidad determinada de operaciones, llega a su fin. Esa es otra de las propiedades que debemos tener en cuenta cuando diseñamos el algoritmo. O sea, es finito, tiene un fin. Y la generalidad. Un algoritmo se aplica a un problema o clase de problema específico. O sea, el rango de las entradas o lo que se denomina dominio, que ya vamos a ver en específico, se define previamente. Entonces yo digo, este algoritmo que yo voy a diseñar es para este conjunto, para este dominio. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de datos o elementos para los cuales o con los cuales el algoritmo va a funcionar correctamente. Entonces, va a ser general para ese conjunto de datos. Por ejemplo, yo a lo mejor voy a diseñar un algoritmo para los números enteros. Puedo decir, ese es mi dominio. Entonces tiene que funcionar para todos los números enteros, no para algunos sí y otros no. En eso se refiere la generalidad. O por ahí yo quiero decir que voy a diseñar un algoritmo, o sea, los pasos para llamar por teléfono, por ejemplo, al 422-5031. Si yo digo que voy a diseñar un algoritmo para llamar al 422-5031, no está siendo muy correcto lo que hago porque no es general. También tengo que diseñar de tal forma que yo pueda hablar a cualquier número de teléfono. Eso sería lo correcto, pues si no, no tiene sentido que yo me diseñe un algoritmo para hablar al 422-5037. No sé cuál número he dicho, pero no estaría correcto que yo diseñe para que funcione para un caso específico. ¿Estamos con la generalidad? Sí, profe. Bien. Parece que 2 vivos hay en la multitud de 110. Estamos.
Bien, vamos a ver un ejemplito, pero de la vida cotidiana. Un ejemplo para que entiendan el tema de algoritmo. Un ejemplo, aquí dice lavarse las manos, ese sería el problema. Entonces yo digo, enuncio los pasos. Abrir el grifo de agua, lavarse las manos. Fin. Bueno, ahí ustedes me pueden decir muchas cosas sobre ese algoritmo. Primero, lo que, no sé si alguno puede decirme algo o con respecto a ese algoritmo para lavarse las manos, alguna cosa que le parece que está bien, no está bien. No está exento de ambigüedad. Muy bien, muy bien, muy bien, porque ahí estaría en el paso 3 que dice lavarse las manos, estaría abarcando muchas cosas. Entonces ese no sería un paso elemental. Nosotros cuando hemos visto la definición decía es una secuencia ordenada de pasos elementales cuando definíamos el algoritmo. Como que se Entonces, está saltando pasos, sería. saltando pasos o en ese paso 3 no estaría siendo considerado como un paso elemental porque se lo puede subdividir en pasos. Ahí estaría más concreto y preciso. Muy general está, profe. Tiene que ser como más preciso, más específico. También puede ser, bueno, puede ser ambiguo, ahí está. Ahí también podemos hablar de la ambigüedad, ¿ves? Porque lavarse las manos, yo ese paso lo puedo entender de una manera. Si le pregunto a Martita, de otra manera. Si te pregunto a vos, Juancito, de otra manera. Entonces, no puede ser, no puede estar dejado tan así ambiguo en la descripción. Entonces, ¿es secuencial? Sí, analizando las propiedades. Si hay una secuencia ordenada que me indica. Pasos elementales, ahí está. No es porque el 3 para mí se tendría que dividir. ¿Está? Ambigüedad. También, ausencia de ambigüedad no cumple. Porque como les digo, yo puedo entender ese paso de una forma, Martita de otra forma se lava la mano y así. Limitación. Tampoco queda claro porque hasta cuándo me lavo las manos, o sea, no hay una instrucción que diga como que de la finalización. Podría ser, ahí faltaría decir lavarse las manos, por ejemplo, después cerrar el grifo, después lavarse las manos. Claro, ahí si nosotros desglosamos esa opción 3, va a estar mucho mejor. Y genera... Tampoco se podría decir lavarse las manos hasta que quede limpio, porque no hay un concepto de limpio. Sí, porque eso es muy difícil de darlo. Sí, podríamos poner, por ejemplo, lavarse por tiempo, por ejemplo, 1 minuto, lavarse las manos durante 1 minuto. O sea, ¿me entienden? Para dar, porque hasta que quede limpio es ambiguo también. Es ambiguo. Que considero quede limpio yo, que quede limpio para otro y así. Muy bien. Y general sí, es general. Entonces aquí planteo una mejor solución. También podemos discutirla, pero por ejemplo ahí está. Abrir el grifo de agua fría. Paso 3, mojarse las manos. Paso 4, aplicar el jabón. Paso 5, enjuagarse las manos. Paso 6, cerrar el grifo del agua fría. Paso 7, tomar la toalla. Paso 8, secarse la mano y fin. También podemos seguir discutiendo, porque en estos problemas de la vida cotidiana podemos entrar a discutir un poco más, pero aquí se ha mejorado, y eso es lo que quería que ustedes vean en cuanto a las propiedades, ¿verdad? Que eso me sirva para lavar cualquier mano, sería, porque si yo aquí pondría en el algoritmo mojar la mano derecha, no estaría correcto que yo diseñe un algoritmo para lavarme la mano derecha.
sino que sea un algoritmo para lavarse las manos. Entonces, si yo, como en mis instrucciones, yo puedo poner los pasos que yo considere, si yo en mi paso pondría mojar la mano derecha, estoy haciéndolo no general. ¿Está? Respondiendo al tema de ese problema que dice lavarse las manos. Por ejemplo, cuando yo te hablaba de eso del teléfono, que si yo hago un algoritmo para hablar al teléfono 422-5037, no tiene sentido que yo haga un algoritmo para marcar ese número, cuando lo bueno y lo que apunta las propiedades del algoritmo que sea general, o sea que yo pueda hablar a cualquier número telefónico. Por eso hacia eso tiende la propiedad de general. Nosotros, cuando trabajemos en la asignatura, en realidad, estos son ejemplos de la vida cotidiana, como para que ustedes entiendan lo que es un algoritmo. En realidad, nosotros se nos presentan a diario, nos topamos y sin darnos cuenta estamos siguiendo un algoritmo para solucionar una cosa. Pero cuando empecemos a trabajar en sí los ejercicios de la materia, no vamos a ir a problemas de la vida cotidiana tanto, sino a otro tipo de problemas más que puedan resolverse con computadora y ustedes lo vean más concretamente, ¿está? Es más, profe, no nos damos cuenta, pero el WhatsApp y todo eso sigue un algoritmo determinado para realizar todo el proceso de mensajes, recibir, enviar. Pero nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Totalmente, en todas esas actividades podemos encontrar un algoritmo. Por ejemplo, cuando nosotros, si vemos una receta de cocina y nos podemos analizar, es un algoritmo. O sea, fíjense que yo primero preparo los ingredientes. Quiero preparar un bizcochuelo, por decirles un ejemplo. Primero busco los ingredientes. Puedo primero mencionar todos los ingredientes del bizcochuelo. Después, paso 1, coloco los huevos en el bol. Mezclo el huevo con la manteca, pongo la manteca, mezclo hasta punto pomada, bueno, por decirles algo así específico. Y yo voy siguiendo y estoy realizando un algoritmo para hacer el bizcochuelo. Y así podemos encontrar miles de ejemplos en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando quiero cambiar la rueda de un auto, también es un típico ejemplo. Yo sigo paso a paso para poder cambiar la rueda del auto. O sea, voy al baúl, busco las herramientas, tal, la otra herramienta, tal. Aflojo no sé cómo se cambian las ruedas hoy en día, ya, pero yo puedo diseñar perfectamente el algoritmo que voy a seguir para cambiar la rueda del auto, ¿está? Y para que sea un buen algoritmo y cualquier persona pueda seguirlo y llegar al resultado deseado, tengo que cumplir con ciertos pasos, ¿está? Con ciertas propiedades. Bien, entonces, sigamos con que en el algoritmo vamos a poder encontrar entradas, lo que yo necesito para solucionar ese problema. Siempre vamos a determinar o vamos a distinguir unas entradas, o en estos ejemplos que yo les decía, yo necesito estos elementos, en los ingredientes, por ejemplo, si yo estoy hablando de hacer un bizcochuelo. Entonces, primero, algo que existe, y yo a partir de eso voy a usar eso para resolver mi problema. Aquí en este caso de lavado de las manos, yo veo que tengo que tener jabón, la toalla, el grifo, agua, manos sucias, etc. Hay un proceso que me permite llegar al resultado deseado, que es todo el algoritmo, o sea, seguir paso a paso la secuencia. Y la salida que obtenemos en este caso, las manos limpias. Entonces, siempre que empecemos, tenemos un problema y nosotros queremos diseñar el algoritmo, tenemos que tener claro que tenemos ciertos elementos de entrada, nosotros vamos a diseñar el proceso de transformación y vamos a obtener el resultado. Bien, volviendo
a un concepto que ya lo habías nombrado, es el dominio de los algoritmos. ¿A qué se llama dominio? Y este concepto está relacionado con la generalidad de nuevo. Es la clase o conjunto de datos o las condiciones para los cuales un algoritmo trabaja correctamente. ¿Mm? Cuando se trata de resolver entonces un problema, es necesario definir el dominio, antes que nada, para comenzar a diseñar y para que después, cuando probemos ese algoritmo que hemos diseñado, debe trabajar bien para cualquier dato o valor que pertenezca a ese dominio. O sea, cualquiera que pertenezca a ese dominio debe responder en forma correcta el algoritmo. Entonces, cuando nosotros especificamos el dominio, estamos definiendo la generalidad, porque lo que decíamos cuando definíamos generalidad es que es una secuencia ordenada de pasos elementales, exenta de ambigüedades, que resuelve un problema para un problema específico o clase de problema. Esa clase de problema estaría perteneciendo al dominio, a este dominio. Entonces es lo que lo hace general. O sea, ese algoritmo puede resolverse, va a resolver para cualquier valor de ese dominio, por eso es general. Bueno, hay una acotación sobre el ejemplo. Bueno, nosotros después, a raíz de este concepto de dominio... Profe, Sí. disculpe que le interrumpa. Sí. ¿Podría poner la diapositiva anterior porque no alcancé a leer la parte con rojo? No, sí, que yo no le he llevado mucha importancia porque ahí se refería al ejemplo, o sea, de las manos. El dominio es para lavarse las manos con agua fría y secarse con toalla, o sea, eso es lo que quería decir, o sea, Ah, bien, gracias, profe. claro, que ahí en ese caso va a servir para eso, porque nosotros podemos tener planteado otro tipo de problema, otro tipo de forma de lavarse las manos, por ejemplo, no secarse con la toalla, sino con un secamanos. Han visto que hay en los baños públicos, que sea. Entonces, bueno, aquí está para ese dominio, o sea, va a funcionar para ese dominio donde haya agua, donde haya toalla. Eso es lo que quiere decir. Por eso nosotros primero siempre vamos a determinar el dominio. Generalmente, en los ejercicios con los que vamos a trabajar, que son más de tipo numérico, matemático, no tanto de la vida cotidiana, vamos a decir, por ejemplo, mi dominio son los números enteros, o mi dominio son los números reales, o yo puedo restringir el dominio y decir que son los números pares, no sé. Yo siempre voy a establecer entonces, antes de empezar mi diseño, para qué dominio va a ser válido mi algoritmo. Entonces después, cuando yo haga la prueba, tiene que andar correctamente para los enteros, si mi dominio son los enteros. Por supuesto que si yo diseño para los enteros y hago una entrada de un número real, puede ser que no obtenga un resultado deseado, puede ser que me dé un error, porque yo he diseñado para los enteros. Uh-huh. Es el conjunto de datos válidos para los cuales yo diseño mi algoritmo. ¿Me entiendes? Eso sería el dominio. Porque no solamente son la solución, sino que los datos de entrada, ahí también estoy hablando de los datos de entrada, no solo de los resultados. Entonces yo ahí decido si son si va a ser los enteros o van a ser los reales. Y para eso tiene que andar bien. Entonces, a raíz de esto del dominio y de lo que es de diseñar un algoritmo, yo puedo llegar a encontrar errores de dominio justamente cuando yo termino de diseñar mi algoritmo y estoy probando, verificándolo, puedo llegar a encontrar errores de dominio. Y esto, hay tres opciones que tomar. Puede ser que yo lo ignore porque puede ser un caso muy improbable que suceda o que ingrese en mi algoritmo, que quizás nunca ocurra.
entonces no lo tengo en cuenta. B, vuelvo a tocar mi dominio y una vez que no quiero, digamos, modificar mi algoritmo y puedo llegar a restringir el dominio. Entonces modifico el dominio y digo, bueno, ahora mi algoritmo es para este dominio. Y si no, se corrige el algoritmo. Esos son los 3 caminos que yo puedo tomar cuando encuentro un error de dominio. Después puede haber errores de lógica que se detectan generalmente en etapas incorrectas o secuencia incorrecta de las etapas. O sea, etapas incorrectas es que yo he diseñado mal mi paso del algoritmo, o sea, he expresado mal. Y secuencia incorrecta es, por ejemplo, siguiendo con el ejemplito de lavarse las manos, es que yo en el paso 1 diga tomar la toalla, secarme, y en el paso 2 diga abrir el grifo. Paso 3, mojarme. Entonces, como que no puedo poner en el paso 1 secarme la mano si todavía no he abierto el grifo, no me he mojado la mano y no la he lavado. ¿Está? Entonces puedo incurrir en una secuencia incorrecta cuando yo diseño. Esto es muy grosso el ejemplo que yo les he puesto, pero puede suceder cuando yo diseñe, dependiendo del problema que estamos diseñando, que yo cambie la secuencia, ponga adelante algo que tendría que hacer más avanzado el algoritmo y así. Entonces, esos son errores de lógica, o sino que exprese mal la etapa. Bien, entonces, una vez que nosotros ese algoritmo que nosotros vamos a diseñar, ese método que nos interesa, lo podemos expresar a través de un lenguaje normal, natural, que es como más o menos el ejemplo que hemos visto de lavarse las manos, de la vida cotidiana. Usamos un lenguaje natural. Después podemos expresar nuestros algoritmos a través de un lenguaje gráfico que son los diagramas de flujo. Ahí hay una cierta simbología que ya la vamos a estudiar porque eso es la principal forma que vamos a trabajar nosotros, con diagramas de flujo para expresar el algoritmo. De forma gráfica, que es, digamos, de una forma la más sencilla para seguirlo y para poder ejecutarlo y probarlo al algoritmo. Para seguir el flujo lógico de ejecución es una manera fácil. Después están las tablas de decisión, que no se usan mucho, pero son para expresar más la parte de condiciones o de alternativas. Los lenguajes pseudocódigo, que sí los vamos a ver nosotros un poco, y como les digo, los vamos a usar al pseudocódigo en la herramienta PSIN, que les vamos a proponer como herramienta para que nosotros también lo expresemos al algoritmo en un pseudocódigo y podamos ver el resultado. No es y después, por último, el lenguaje de programación. Es otra forma, la forma final en la que yo expreso el algoritmo, porque una vez pasado el algoritmo a un lenguaje de programación, estoy obteniendo el programa. Y finalmente el programa es lo que se va a ejecutar en mi computadora. Un programa escrito en un lenguaje de programación. Generalmente estamos hablando de un lenguaje de programación de alto nivel. Ustedes ya también van a ver en la teoría, cuando estudien, hay una clasificación de tipos de lenguaje, y cuando se programa en un lenguaje de alto nivel, que se llama. Pero la máquina, en definitiva, chicos, ella solo entiende y ejecuta un lenguaje de máquina que se denomina de bajo nivel o lenguaje de máquina. La máquina en su interior entiende ese lenguaje que es ceros y unos. Y eso es lo que ejecuta. Pero cuando nosotros programamos en C, en Java, en Pascal, en todos los lenguajes, esos son lenguajes de alto nivel, que tienen un conjunto de símbolos, una sintaxis, un léxico, y vamos a escribir el programa. O cuando nosotros lo colocamos en la máquina, luego eso, hay un programa que se denomina traductor, que va a traducir el lenguaje de alto nivel en lenguaje de máquina,
que son todos ceros y unos, y eso es lo que va a ejecutar la computadora finalmente. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Den una señal de vida. Si no, creo que estoy sola hablando a esta pantalla. Debe ser. Hola, profe. Debe ser No, una Ay, profe, sí se le bien. entiende. Bien, Habla bien, de gira, Adolfo. me alegro que estén ahí. Sí, sí. O no sé si se han hecho una siestita ya. Bueno. Bueno. Bueno, solo que me escuchen, sino que vayan entendiendo. Bueno, lo que pasa que yo en esta primera clase quiero darles estos conceptos para que puedan arrancar la semana que viene ya. Lo más que pueda quiero darles para que arranquen con la práctica, en especial con utilizando el método, que es lo que vamos a ver aquí al final, ¿no? Para que puedan, ajá. Sí, ya lo subo ahora cuando finalice la clase, ¿ah? Sí, inmediatamente finalizo, sí, en el aula de teoría va a estar, ¿está? Bien, para que ustedes, ¿está bien? Sí. Eh, ay, justo el ejemplito que me has puesto. Eh, lo que pasa, como tenemos que irnos a cómo es el problema. El problema sería hacer masas dulces, dices vos. O hacer, ajá, y si yo solo hago para una variedad, sí, eh, sí, pero ahí estaría complejo el ejemplo, pero más o menos sí. Si no puedo decir cómo hacer un boot, sí, sí, que yo haga solamente masa de chocolate. Entonces no estaría siendo general, ¿está? Sí, pero en ese paso, lo que pasa es que aquí no se visualiza, eh, no he dado un ejemplo ahí para que ustedes vean eso cuando no sería secuencial. Por ejemplo, que en un paso yo puedo romper esa secuencialidad y ahí tengo que tener cuidado después, porque puedo llevar a un error. O sea, sí se puede romper la secuencialidad, pero tengo que seguir una estructura. Porque yo puedo decir, viene el paso 1, hace tal cosa, el 2, y en el 3 digo, eh, si, si pasa tal cosa, volver al paso 2. ¿Me entiendes? Y ahí tenemos que ser cuidadosos, porque ahí podemos incursionar en errores y dejar de ser secuencial. No estaría siendo el ejemplo para verlo a eso. Ya lo vamos a ver en otro tipo de problemas, ¿no? No, capaz que no, o tendría que prepararte un ejemplo específico para que lo veas. Pero no es tan sencillo ahí. ¿Está? Ya te lo voy a preparar para la próxima clase o cuando veamos otro tipo de problemas que son los que vamos a usar nosotros que no son tan de la vida cotidiana, ahí lo vemos más claro a eso, ¿tá? Ujú. Que lo que yo ponga sea preciso, o sea, que no sea interpretado de diferentes maneras, ¿me entiendes? Claro, sí. Generalmente el algoritmo, bueno, debe ser preciso,
porque nosotros tenemos que ver que finalmente ese algoritmo se va a traducir a un programa y la máquina es la que tiene que ejecutar. Entonces no podemos como detallar un paso que no esté sumamente preciso, que la máquina no va a decidir algo ambiguo. Tiene que ser muy preciso la indicación que yo le voy a dar, ¿está? Finalmente, eso es la ambigüedad. Sí. PCIN, ajá. Ah, sí, sí. Sí, sí, eso es un extra si ustedes tienen van a tener que trabajar en computadora, sí. Ah, sí, también está para teléfono. Sí, sí, sí. Perdón, ya me había olvidado. Ya en la clase práctica los profesores les van a indicar cómo lo pueden bajar, ya sea les van a dar un link para la computadora y otro para que lo bajen el teléfono también, ¿está? Sí, sí hay para el teléfono. Bien. Bueno, esos eran los modos de expresar el algoritmo que nosotros vamos a diseñar. Ahora vamos a ver qué es el método heurístico. A eso quería llegar para que ustedes ya tengan esta idea y puedan empezar algo a trabajar la semana que viene. Porque vamos a usar este método, vamos a seguir los pasos de este método para nosotros poder diseñar los algoritmos. Esos pequeños algoritmos que después se transforman en un programa. Entonces, heurística quiere decir hallar, inventar. Entonces el método heurístico es un sistema de educación para el cual se entrena al discípulo para descubrir las cosas por sí mismo y encontrar la solución. Ahí da lugar a la creatividad de cada uno. Entonces, nosotros vamos a usar este método que en primer lugar está el paso 1, que en realidad es una actitud que nosotros tenemos que no va a ser expresado formalmente en papel, pero el paso 1 es muy importante, que se denomina toma de conciencia. Conciencia, yo tengo el problema. ¿Qué pasa? Lo leo. Trato de entender de qué se trata el problema, si bien, o sea, esto está pensado para cualquier tipo de problemas y problemas tal vez de gran complejidad. Nosotros vamos a ver problemas pequeños. Pero siempre tenemos que hacer esta toma de conciencia antes que nada. A ver, ¿de qué se trata el problema? ¿Es un problema de geometría, de la vida cotidiana, de álgebra, de física? No sé. Ah, bueno, voy a tener que recordar esto, o sea, cómo se calculaba tal cosa. Bueno, si no me acuerdo, voy a investigar. Bueno, me preparo, busco las herramientas que necesito una vez que tengo el problema y digo, ¿de qué se trata esto? Si es para esta área, para la otra, buscaré bibliografía y tendré los elementos para poder solucionarlo. Luego, una vez que tengo claro eso, que es en la toma de conciencia, empiezo con el paso 2, que es la definición del problema. En donde yo me voy a responder a la pregunta del qué. ¿Estamos? ¿Qué resultados son los que quiero obtener? Me hago esas preguntas. ¿Qué datos de entrada tengo para hacer esta tarea? ¿Qué datos se me proporcionan? Luego, ¿qué condiciones explícitas que relacionan los datos y los resultados me está mencionando el problema? Porque son condiciones que yo tengo que tener en cuenta al momento de diseñar mi algoritmo. Entonces, paso 2 ya es responderme el qué, y eso lo voy escribiendo ya. ¿Qué resultados debo obtener? Y voy escribiendo. ¿Qué datos de entrada se me proporcionan el problema una vez que yo leo el enunciado? Y voy escribiendo. ¿Qué condiciones explícitas me está haciendo referencia el enunciado del problema que yo las tengo que tener en cuenta para resolver? Bueno, todo eso voy escribiendo en el paso 2 de la definición.
Luego vendría el paso 3, que es el análisis del problema. Y en esta etapa me respondo el cómo, ya. O sea, cómo voy a resolverlo. Porque aquí, en el paso del análisis, es donde yo voy ya haciendo mi algoritmo. Voy diciendo, paso 1, hacer tal cosa, paso 2, de flujo. En el paso 4, yo voy a transformar el pseudocódigo en diagrama de flujo. ¿Está? Ya vamos a ver, entonces, para que ustedes puedan hacer el diagrama de flujo, cuál es la simbología que tienen que usar. Luego viene el paso 5, que es la verificación, la prueba o verificación. Aquí en este paso, una vez que ya tengo el algoritmo diseñado, que lo he hecho en el análisis, en un pseudocódigo, luego lo he pasado a un diagrama de flujo, voy a verificar, a ver si realiza lo que yo necesitaba, si me da el resultado esperado. Entonces, ahí vamos a usar una técnica que se llama la técnica de tabulación o prueba de escritorio. Prueba de escritorio, en donde yo voy a diseñar una tabla y voy a ir probando mi algoritmo, ya lo vamos a ver más claramente, con diferentes datos de entrada. Bien, ese sería entonces el método heurístico, que es la herramienta con la que vamos a trabajar para diseñar nuestro algoritmo. Y ese es el que les vamos a exigir que ustedes usen para resolver los diferentes problemas que se les va a presentar. Entonces, para poder entonces usar completamente este método heurístico, como les he dicho en el paso 4, yo quiero representar con diagrama de flujo el algoritmo, entonces ahí aparece el diagrama de flujo, que es la representación gráfica, en donde aparecen ciertos símbolos que son los siguientes. La simbología va a ser, este óvalo me va a indicar el inicio y el fin de mi diagrama. El paralelogramo me va a indicar la entrada o lectura de datos. O sea, si yo en uno de mis pasos digo leer tal cosa, lo voy a tener que hacer con el paralelogramo. Este dibujo me va a indicar la salida impresa o la salida de información, o sea, dar un resultado, mostrar algo como salida. Ese símbolo va a ser, cuando yo quiera mostrar algo, es ese símbolo. Cuando yo quiera ingresar datos a mi algoritmo, yo quiero leer un dato, es el paralelogramo. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿cómo se llama ese último signo? No, es el símbolo de salida o de muestra de datos. No tiene un nombre así como forma, como el anterior yo le he dicho paralelogramo, porque ese sí es un paralelogramo en sí, pero este es un dibujo que representa la salida o muestra de datos, ¿está? Después viene un rectángulo, que ese rectángulo para nosotros va a ser donde nosotros vamos a colocar un proceso, una acción, en realidad. Eso va a ir dentro de un rectángulo. Cada operación de cálculo o una acción que tengamos que hacer va a estar dentro del rectángulo. Después está entre los símbolos un rombito, que ese en los diagramas de flujo va a ser cuando yo tenga que tomar una decisión o mostrar una condición, porque en el rombito siempre va a ir una expresión. Ya vamos a ver eso más adelante. Algo han empezado a ver ustedes con la práctica, el tema de las expresiones, pero conmigo en la teoría van a ver en la clase que viene más detalladamente eso. ¿Estamos? Entonces en el rombito va a ir lo que se llama una expresión lógica. ¿Por qué una expresión lógica? Porque cuando yo evalúe esa expresión me puede dar verdadero o falso. No hay otro resultado.
¿entienden? Entonces, cuando yo necesite usar una expresión lógica que me va a dar un resultado verdadero o falso, es donde voy a usar el rombito. Y luego está un circulito que se llama conector o símbolo de conexión, que generalmente se usa cuando el diagrama es muy largo y no tengo espacio en la hoja, o lo estoy haciendo el diagrama en el pizarrón, por ejemplo, y tengo que cortarlo y seguir. Entonces pongo ese circulito, generalmente con un numerito o con una letra dentro, y después voy hacia una hoja limpia, o si estoy hablando del pizarrón, a otra parte del pizarrón donde tenga espacio, vuelvo a poner el circulito con el número o la letrita para indicar que continúa ahí mi diagrama. Eso es cuando tengo un diagrama muy largo y tengo que hacer el corte. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esa es la simbología que se usa para trabajar con los diagramas de flujo. Esos son todos los símbolos. Vamos a ver un ejemplo concreto, chicos, y vamos a utilizar este método heurístico que acabamos de hablar. Cada uno de los pasos del método heurístico. Y de esa manera es como van a trabajar ustedes. Entonces, el problema que tengo, como yo les digo, son problemas sencillos. Por ahora, ustedes van a trabajar con problemas sencillos. Entonces, tengo este problema, pero yo tengo que diseñar el algoritmo para eso. Dice, se desea conocer la edad promedio de un grupo de 13 estudiantes de una clase y la suma total de sus edades. ¿Estamos? Volvemos a leer. Aquí tenemos que estar aplicando el paso 1, que es toma de conciencia. Eso es algo subjetivo. Empiezo a ver el problema, entiendo bien qué es promedio, me acuerdo qué es promedio, nos recordamos entre todos cómo se sacaba el promedio. Profe, ¿no es como Alexia más o menos? Muy bien, ahí escucho a lo lejos, muy bien, el promedio es eso, es sumar, en este caso, aquí dice, se desea conocer la edad promedio de un grupo de 3 estudiantes. Entonces, el promedio la edad promedio de esos 3 estudiantes, yo tendría que sumar las 3 edades y dividirla entre 3. Esa es la cantidad de edades que tengo en este caso. ¿Estamos? Entonces ahí estamos de acuerdo con cómo se calcula el promedio. Muy bien. Recordamos eso. Y después también me pide la suma, que también muestre la suma. Muy bien. Ahí tengo más o menos claro lo que tengo que hacer. Una vez, entonces, eso sería una toma de conciencia, más o menos me ha aclarado el promedio, me he ubicado en dónde estoy parada, y después ya empiezo a trabajar con el método en sí, que es desde el paso 2, que es la definición. Eso sí ya lo tengo que ir expresando. Entonces, en la definición, yo tengo que ir colocando qué datos de entrada tengo. Según el problema, dice que tengo 3 edades, porque a mí me está hablando que saque el promedio de un grupo de 3 estudiantes. Entonces, datos de entrada tengo 3 edades de los estudiantes. ¿Estamos hasta ahí? ¿De acuerdo? Y datos de salida, o sea, aquí recuerden que yo lo que les decía, en este paso de la definición yo me tengo que responder el qué. ¿Qué datos de entrada tengo? Muy bien, 3 edades. ¿Qué datos de salida o resultados deseo mostrar o obtener? Me dicen que muestre la suma total de las edades, si recordamos el enunciado, y me dice que muestre el promedio también. Muy bien, esas son las salidas. En cuanto a las condiciones explícitas, en este caso no hay ninguna. Eso tiene, condiciones explícitas tiene que decir algo en el enunciado que
que influye en mi solución. Por ejemplo, les digo yo, una condición explícita sería que yo les diga que realice la división de dos números usando restas sucesivas, que yo puedo llegar a pedirles ese problema. Y ahí los estoy condicionando a que lo hagan de tal manera, o sea, con restas sucesivas. Entonces, a eso se refiere cuando yo tengo que poner ahí condiciones explícitas. Eso muy rara vez va a aparecer en el enunciado. ¿Mm? Pero eso, a eso se refiere con condiciones explícitas. Por eso en este caso no hay ninguna condición explícita. Lo que sí estaría faltando aquí, o bueno, no sé si en el análisis lo podemos poner, así en el análisis. Bueno, ahí vamos entonces al paso 3, que es el análisis del problema. ¿Se acuerdan que ahí yo les decía que debemos respondernos el cómo? ¿Cómo voy aquí? Ya empiezo a pensar en la solución. O sea, ¿cómo voy a diseñar mi algoritmo para llegar a esa solución? Que ya tengo claro, en la definición hemos puesto que es la suma total y el promedio de edades. No sé qué ha empezado, o como que algo se ha activado, que siento un ruido de fondo que molesta bastante. No sé qué han activado ustedes, un sonido. Bien. Cuando ya voy al análisis del problema, chicos, aquí yo tengo que hacerles aparecer estos elementos de pronto, pero que vamos a seguir trabajando más en la clase que viene, que son las variables. Esto que están viendo ustedes aquí, A, B, C, como datos de entrada, ¿qué pasa? Son denominadas variables, que son las que nos van a representar los datos de entrada en este caso. Nosotros en la definición hemos puesto que hay 3 edades. Y bueno, yo llegado el momento en la solución de mi problema, yo voy a tener que trabajar con esos datos, y esos datos van a estar representados por las variables en mi algoritmo. Entonces, esas variables, yo les puedo poner un nombre. En este caso he puesto A, B y C. Son las variables que estarían representando las 3 edades. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y después también voy a tener que usar variables o nombres de variables para representar mis datos de salida o mis resultados. Como yo he puesto arriba que mi resultado es la suma total, es algo que yo quiero obtener como resultado, y el promedio de las edades, por ejemplo, estoy usando la variable sum y la variable prom para representar esos resultados. ¿Estamos? Después vamos a ir entrando más en detalle con eso en la clase que viene. Bien. Después el dominio. Aquí estamos con nuestro amigo dominio de nuevo. Aquí es donde, como yo les decía, vamos a dejar en claro el dominio para el cual va a ser válido este algoritmo que yo estoy por resolver. Como se trata de edades, yo voy a poner que entonces mi dominio van a ser valores mayores que 0, porque en realidad no es lógico que tengamos, o sea, edades negativas. Entonces también puedo decir que mi dominio son los enteros positivos. ¿Está? Ese es mi dominio. Y en ese dominio tiene que funcionar bien el algoritmo que yo voy a diseñar. O sea que cualquier entero positivo que ingrese va a ser válido y bueno, y va a funcionar. Bueno, entonces ahí estamos con el paso de la definición, en donde hemos estipulado con lenguaje coloquial nada más cuál es mi dato de entrada, también cuáles son los datos de salida. Eso lo obtenemos del enunciado, del análisis del enunciado del problema. Luego hemos ido al paso de análisis, en donde ya representamos esos datos con nombres de variables. Eso nos va a servir para nuestro diseño.
Y ahora en el análisis empezamos a hacer los pasos de mi algoritmo. Bien. Ahí yo tendría paso 1, leer A, B y C. Ahí estoy indicando que voy a dar ingreso en la variable A una edad, en la variable B a otra edad y en la variable C otra edad. ¿Estamos? Son 3 edades que yo debo ingresar. Entonces yo lo puedo hacer en un único paso, separado por coma, o si no, ustedes podrían haber hecho leer A, leer B, bueno, pero se hace todo más largo. ¿Entienden? Entonces, podría haber puesto leer A, en otro paso leer B, en otro paso leer C. Pero para ir usando una simbología más, digamos, sintética, podemos poner en un paso leer A, B, C. Y ahí estamos diciendo que yo ingreso un valor en esas variables. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí se ingresa un valor, o sea, ahí se va a ingresar seguramente un valor entero positivo porque son edades. Luego, en el paso 2, yo realizo la suma, porque ya hemos hablado, ya hemos pensado hace un rato de cómo se calcula el promedio. Hemos quedado de acuerdo que el promedio es sumar todas las edades y luego dividir por la cantidad de edades que estoy teniendo en este momento. Entonces, el paso 2, hago sum. Sum va a ser igual a A más B y más C. ¿Qué significa que este igual? Este símbolo igual aquí es como también lo tomamos como una asignación. Aquí, ¿qué me está representando? No sé si ustedes entienden que se va a guardar en la variable sum la suma de A más B y más C. O sea, se realiza esa suma y eso se almacena en la variable sum. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hay una expresión aritmética donde hago una suma y esa suma, ese resultado se guarda en la variable sum. Como que el símbolo que me indica que eso va a quedar almacenado. Se denomina símbolo de asignación también. Entonces, ¿qué pasa? Yo asigno el resultado de la expresión que está a mi derecha, lo asigno a la variable de la izquierda. O sea, ese igual es un símbolo de asignación que siempre va a estar asignando lo que está a la derecha. También puedo llegar a usarlo no con una expresión, directamente puedo decir, por ejemplo, yo puedo haber hecho sum igual a 20, por decirles algo. Eso ya vamos a ir viendo con las diferentes clases. Y yo le estoy guardando el valor 20 en sum. O sea, siempre ese símbolo me asigna o el resultado de una expresión aritmética, como es en este caso, o podría guardar un valor específico, constante, como decir 20. Podría haber puesto yo sum igual a 20 y ahí que estaría significando que el valor 20 se guarda en sum. ¿Está? Bien. Después vamos al paso 3, en donde también tengo una expresión aritmética, porque ahí hago la división, sum dividido 3, y ese resultado de esa operación lo guardo en prom. Porque ahí pongo prom igual a sum dividido 3. Está en el mismo caso que la anterior. En ese paso se realiza la operación de división y ese resultado se guarda en prom, en la variable prom. Profe, tengo una duda. Sí. Consideramos que, bueno, que la suma, obtener la suma y el promedio es parte de la asignación, digamos, de la asignación. Sí, ahí está separado las dos operaciones. Primero claro. Sumo y después hago otra división. Sí. Claro, pero al ser dos operaciones diferentes, suma y promedio, ¿tienen que ser diferentes cuadros o puede estar en el mismo recuadro? No, más claro sería que hagan distintos recuadros para empezar.
Pero de ahí... ¿Por qué? Porque cada uno es un paso. ¿Ha visto cómo lo estoy poniendo? En el paso 1 es una cosa, el paso 2 es otro, el paso 3... Pero a la misma altura, ¿verdad? Sí, uno debajo del otro. Ah, uno debajo. Claro. Para mostrar la secuencia, como hemos dicho, esto es una secuencia de pasos, ¿está? Y por último está el paso 4, que ya va a ser mostrar esos resultados, mostrar lo que tiene Zoom y mostrar lo que tiene Prompt. O sea, ahí estoy viendo los resultados. Aquí en este ejemplito me está faltando poner el fin y el inicio, ¿no? Porque siempre hemos dicho que hay un inicio y un fin en el algoritmo. A ver. Bien. Estamos claros entonces con esto, con esta secuencia que hemos hecho en el análisis. Esta secuencia de pasos nos permite llegar al resultado. Y esto lo vamos a expresar en el paso 4 con diagrama de flujo. De esta manera. Fíjense, ahí estoy usando la simbología que les he dicho cuando hemos visto los diagramas de flujo. El óvalo para el inicio, da inicio al algoritmo. Luego hay una línea que me dice la secuencia a seguir. Ahí está la lectura, el paralelogramo indica que yo leo un valor en A, un valor en B y un valor en C. Estoy dando ingreso a eso. Ese símbolo indica lectura o ingreso de datos. Luego el rectángulo, ¿se acuerdan? Es donde debo hacer el paso, proceso o acción que me corresponde. En este caso yo necesito sumar A más B y más C y eso almaceno en Zoom. El paso siguiente es el que tenía otra operación aritmética en donde yo necesito dividir Zoom entre 3 y ese resultado se almacena en Prompt. Paso siguiente me dice mostrar o visualizar los resultados. ¿Qué hago? Muestro lo que tiene Zoom y muestro lo que tiene Prompt. Paso siguiente, fin. O sea, de nuevo uso el óvalo que es para el inicio y para el fin de mi algoritmo. ¿Está? Ahí estamos viendo que es una secuencia de pasos que yo realizo para obtener los resultados. En este caso, ¿qué me pedían? Que yo tengo 3 edades de 3 estudiantes, necesito ver el promedio y la suma de esas edades. Y para eso he tenido que realizar este algoritmo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Ah, sí, me había quedado con la duda de las diapositivas antes. Cuando se necesita el conector, el circulito, se lo pone al final, pero también al principio de la otra hoja. Este óvalo es para, este óvalo así ovalado es para indicar el inicio y el fin. Inclusive ahí adentro vos puedes escribir inicio y adentro la palabra fin. No, sí, no, yo me refiero al otro. El redondito, el redondito. Ese no, ajá. Bueno, ese lo van a necesitar usar cuando estén haciendo diagramas muy grandes. Todavía en esta primera etapa vamos a trabajar con diagramas pequeños, todavía chicos. Ese circulito es cuando yo estoy haciendo diagramas muy grandes, ya no me alcanza la hoja, entonces tengo que cortarlo para continuar en otro lado. Ese se llama conector o símbolo de conexión. Entonces ahí uso el circulito, que por el momento todavía no lo van a necesitar. Falta para que lo necesiten. Cuando se vayamos trabajando con problemas muy grandes o más largos. Bien. Entonces, ¿qué nos estaría faltando? El paso 5 de este método heurístico, que es el método con el que van a trabajar. El paso 5 es la verificación o prueba. Que esto va a ser a través de una tabla que debo construir. Aquí también he puesto unos ejemplos que voy a probar con estos números en específico para probar. Entonces, disculpe, ahí se va armando una tabla. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que tener en cuenta para el armado de la tabla? En realidad aquí se ha adelantado el dibujo porque
estos gráficos, bueno, no lo puedo manejar tanto aquí con la diapositiva. Estaría mejor si estuviera con el pizarrón y les podría mostrar. Yo voy a diseñar una tabla y en la tabla tengo que tener tantas columnas como variables esté usando en mi algoritmo. Primero, entonces, yo tengo una columna con la A, con la B y con la C, que son las variables que me representan las edades. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y entonces yo he decidido probar con estos numeritos, 16, 20 y 18, pero podrían ser cualquiera de los números enteros positivos. ¿Se acuerdan? Que en el dominio, cuando hemos estado en el análisis, hemos puesto que el dominio van a ser los enteros positivos. Entonces yo podría probar con cualquier número entero positivo. Debería funcionar para cualquiera de ellos. Entonces yo voy a seguir el algoritmo. Entonces así hagamos de cuenta que yo estoy en este primer paso del paralelogramo, donde dice leer en A, leer en B, un valor en B y un valor en C. Esos visualizo en mi tablita. Quiere decir que en A he leído el valor 16, en B he leído el valor 20 y en C tengo el valor 18. Eso está contenido, está almacenado. Cuando hablemos en la clase que viene ya más tranquilos sobre las variables y los datos, en realidad ahí estamos hablando de que estas variables representan un espacio en la memoria, o sea, en la memoria de mi computadora. Cuando yo hablo de las variables, ellas tienen asignado un espacio de memoria y ahí está guardado el valor 16 en A, el valor 20 en B y el valor 18. ¿Estamos? Ahora, mi paso siguiente dice que yo sume A más B y más C. ¿Cuánto sería eso? A ver, rapidillo que me sumen. 54, profe. Eso, 54, se debe guardar en la variable sum. Eso es lo que dice mi rectángulo. ¿Estamos entendiendo ahí? 54 queda en sum. Entonces mi tabla también debe aparecer la variable sum y ese valor. Entonces voy construyendo mi tablita de prueba. ¿Estamos hasta ahí? En sum hay 54, el valor 54. Me voy al rectángulo siguiente que dice sum dividido 3, o sea 54 dividido 3, ¿cuánto sería? 18, profe. Eso dice mi algoritmo dice que eso guarde en la variable prom. Entonces que lo almacene en prom. Muy bien, eso me debe visualizar la tabla. Entonces yo tengo en mi tablita de prueba hasta ahí eso. Y siempre en la tabla de prueba yo voy a tener una última columna que sería la prueba o resultado o salida, que según mi último paso del algoritmo dice mostrar sum y prom. Entonces, ¿qué estoy mostrando? 54 y 18. Eso es lo que voy a ver yo como resultado. Porque sum tiene 54 y prom tiene guardado 18. Y esa columna va a mostrarme a mí cuáles son los valores de salida o valores resultados. ¿Está? Yo podría hacer otra pruebita con otra línea, sería en esta tabla, ingresando otros valores y bueno, y obtendría otro resultado. ¿Entienden cómo sería el uso de esta tabla para la prueba? Sí, profe. Y profe, Bien, entonces construyo una tabla en donde van a aparecer todas las variables que yo he usado en mi algoritmo. En este caso, entonces tengo una columna para A, B, C, sum y prom. Y siempre voy a tener una última columna que me diga salida o resultados, para que en esa yo vea qué es lo que me está mostrando mi algoritmo final. O sea, al final lo que me muestra o como resultado final. Ese sería el paso 5 de prueba o verificación. Entonces ahí terminaría el método heurístico y ahí he llegado a diseñar el algoritmo para este problemita en específico. Profe, disculpe, ¿podría volver a la diapositiva del pseudocódigo? Por favor. Así le saco foto. Esto va a estar en el aula, chicos, ¿no? Ah, bien. Bien. Sí, sí, Bueno. ya me han preguntado eso. Todas estas diapositivas las subo ahora al finalizar, está en el aula de teoría.
Sí, no se preocupen ahí. Eso va a estar en el aula. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, duda? A ver, con esto sí estamos terminando. Hasta ahí vamos a ver hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta con respecto a este método, que es el que van a usar de ahora en más en la práctica mucho. Vamos a trabajar hasta el final con el método heurístico, o sea, seguir estos pasos. Lo que falta aquí incluir es el uso de la herramienta PSIN que les digo. Que yo no quiero hacerles ver hoy ya porque me parece mucha cosa ya. En todo caso la van a ver con los profes en la práctica. Y conmigo sí la van a ver en la próxima clase ya, porque yo sí la voy a usar para que ustedes vean también los resultados. No quiero enloquecerlos ya hoy con el PSI. ¿Está? Hasta aquí con el método, que es con el que vamos a trabajar. Y el tema de las variables ya lo vamos a ir trabajando más detalladamente también en la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? No. No, profe. No tomo asistencia, eso ya queda, la verdad, en ustedes, porque son muy valiosas las clases, en especial las prácticas, así que traten de ir, porque como ya les he dicho, la materia es muy práctica, ¿no? Tiene mucho peso la práctica, así que bueno, les recomiendo no faltar las prácticas, antes que nada. Sí. Bueno, yo voy a poner en el aula, voy a poner un foro de consulta, un foro o algo como para que me hagan consulta, o lo mejor sería un foro, o si no me pueden mandar mail por el CUP. ¿Mm? Sí, no, de nada. Podemos ver también a lo mejor de poner una clase de consulta. Ya vamos a ver eso también. Bueno, hasta aquí llegamos, chicos, hoy. Esto, por supuesto, les pongo y les aconsejo que los revisen, que los repasen hasta antes de la próxima clase que tengan de práctica, porque les va a servir, especialmente en la última parte del método heurístico. ¿Está? Revisen las diapositivas para ir a la clase práctica de la semana que viene. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, con respecto al PSI, el profesor de práctica de las clases de los martes nos ha dicho que nos conviene hacer a mano, o sea, sin el programa. ¿Usted qué dice? ¿Nos conviene hacer con el programa como para verificar? Como quieran, porque la verdad que cuando yo les tome los parciales no les tomo con PSI. El PSI es una herramienta más para que ustedes visualicen y es como, me parece motivador en el sentido que ustedes van a poner su algoritmito y lo van a ver ejecutar, como si fuera un programa de un lenguaje de programación en realidad, aunque no lo es, ¿no? El PSI es una herramienta y es como un pseudocódigo, pero que sí se ejecuta y ustedes ven el resultado. Entonces está bueno verlo ahí. Pero la verdad es que cuando yo tome los parciales les pido en papel este método, escrito como yo lo hemos visto ahora. Así que, bueno, el PSI es una herramienta más, como para que entiendan las cosas. ¿Me entienden? Pero cuando yo les tome el parcial, les tomo en papel, a mano, como les dice el profesor, sí. Nada más que es una herramienta más para ayudar a comprender. Sí, esto ahora termino y subo estas diapositivas ya. Así que bueno. No. Chao, nos estamos viendo el viernes. No, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe.